En este vídeo vamos a responder la duda que mucha gente tiene sobre cuántas veces a la semana es mejor pesarse y vamos a ver cómo podemos utilizar la báscula de baño para determinar cómo va siendo nuestro progreso físico, así que si quieres aprender a pesarte de forma correcta y hacerlo sin tener ninguna implicación emocional con la báscula, no te pierdas este vídeo. Y bueno, pues no me conoces, yo soy Luis Carballo, soy entrenador y soy director de la Academia de Fitness en la Nube y como te decía, hoy vamos a hablar sobre los pesajes, vamos a hablar sobre la báscula, las implicaciones emocionales que mucha gente tiene con la báscula y sobre todo vamos a responder la pregunta que mucha gente se hace sobre cuántas veces a la semana es mejor pesarse. Y aquí realmente, aunque la respuesta puede parecer algo chocante, la respuesta está entre 0 y 7 veces por semana. ¿Y por qué entre 0 y 7? ¿Por qué empezamos desde 0? Porque realmente al final el hecho de pesarse o no pesarse no deja de ser una decisión personal, es decir, no es necesario en absoluto pesarse para ningún tipo de objetivo. Si no quieres pesarte, no te peses, porque además mucha gente se pesa, de hecho habitualmente, y al final lo único que obtiene de esos pesajes es malestar, es frustración, y al final lo que estás haciendo es dejar que la báscula determine un juicio de valor sobre ti. Le estás dando un poder a la báscula de si me subo a la báscula y veo un número que me gusta, pues me pongo contento, y si veo un número que no me gusta, pues me pongo triste. Y esto es totalmente absurdo, porque es un poder que le estás dando a un electrodoméstico que no se lo darías a cualquier otro electrodoméstico, ni a la tostadora, ni al microondas, ni a la tele, ni a ningún otro electrodoméstico le das tanto poder para determinar cómo te sientes, si te sientes bien o te sientes mal. Y eso es lo que haces con la báscula del baño. Con lo cual, si ese es tu caso, si tú te sientes mal o te sientes bien, dependiendo de lo que diga la báscula, mi recomendación sería que no te pesaras en absoluto, porque mucha gente tiene muy magnificada la idea de que el peso corporal realmente les está diciendo algo importante o algo interesante, pero al final el peso corporal no deja de ser la fuerza que ejerce tu cuerpo sobre la tierra, con lo cual es un dato que es bastante irrelevante, sobre todo si lo tomas de forma aislada. Es decir, si yo me subo a la báscula ahora mismo y me da un número, me da igual que sean 70, 80, 90, 100 o el número que sea, porque ese número no está diciendo nada. Ahora bien, ¿para qué se puede utilizar la báscula y para qué yo en lo personal recomiendo que se utilice la báscula? Pues yo recomiendo que se utilice como herramienta para determinar el progreso y por tanto, si queremos determinar el progreso, lo que tenemos que ver son varias medidas para ir viendo la tendencia, si va hacia abajo, va hacia arriba o va, digamos, en línea paralela con el suelo, es decir, se va estancando. Pero para eso no me hace falta una única medida, me da igual que me suba hoy y me da igual lo que diga la báscula, lo que me hace falta es tener varias medidas a lo largo del tiempo para poder ir comparando, pues digamos, esta evolución. Entonces, para eso sí que puede ser una herramienta el hecho de utilizar la báscula, pero ya digo, si sientes implicaciones emocionales a la hora de utilizar la báscula, mi recomendación sería que no la utilizaras, porque no le vas a sacar partido, porque vas a esperar obtener un determinado dígito en la báscula para estar contento o contenta y si no lo consigues vas a estar triste, con lo cual va a ser una batalla perdida el 90% de las veces. Entonces, digamos que mi primera recomendación es que si tienes, digamos, alguna implicación emocional con la báscula, directamente ni te plantees el pesarte, al menos de momento. Y si no tienes estas implicaciones y ves la báscula como lo que realmente es, una herramienta, un recurso para determinar o ir analizando el progreso físico que llevamos, entonces es cuando podemos hablar de cuánta frecuencia podemos tener a la hora de estar pesándonos. Y lo que tenemos que ver es que si ya hemos comprendido que la báscula, digamos, no es más que una herramienta para ir determinando el progreso, si ya sabemos esto, lo que tenemos que hacer es esa herramienta, sea la que sea, en este caso es la báscula, pero la báscula no es más que una herramienta más de todas las que hay, pues al final de todas las herramientas lo que tenemos que hacer es reducir, digamos, cuanto más mejor el porcentaje de error de esa herramienta, sea la que sea, en este caso la báscula. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta que la báscula arroja un porcentaje de error o una muy alta variabilidad, pues si tenemos en cuenta esto, porque digamos que las fluctuaciones del peso corporal son bastante frecuentes y se pueden deber a muchísimas cosas, tanto pues la ingesta de agua, el consumo de carbohidratos, el consumo de sal, los horarios de las comidas, ¿vale? O sea que todo este tipo de cosas, y especialmente también las mujeres, el ciclo menstrual también afecta mucho al peso corporal, o sea que todas estas cosas, todas estas variables son indicadores que van a fluctuar o van a hacer fluctuar el peso corporal. Por lo tanto, tenemos que tener claro que el peso corporal va a estar sujeto a
digamos, la aplicación de estas variables, ¿vale? De los horarios de comidas, de los carbohidratos, de la sal, de todo este tipo de cosas, ¿vale? La ingesta de agua, de líquidos, etc. Entonces, si tenemos en cuenta esto, la forma más precisa de utilizar el peso corporal o la mejor forma de reducir estas fluctuaciones que pueda generar el peso corporal es, en lugar de pesarse una sola vez, una única vez, en un periodo de tiempo, pesarse varias veces en un periodo de tiempo. En este caso, si cogemos una semana, 7 días como un periodo de tiempo, lo más inteligente no sería pesarse, por ejemplo, el domingo, aunque sea en ayunas y en las mismas condiciones y demás, que eso es lo obvio, es decir, pues el pesarse en ayunas sería la opción más viable, más que nada porque ahí conseguimos reducir alguna de esta parte, digamos, de elementos que nos hacen fluctuar el peso corporal. Por lo tanto, pesarse en ayunas sería la mejor opción de todas. Sin embargo, no sería muy inteligente, aunque me pese en ayunas, pesarme únicamente, por ejemplo, el domingo. Si me peso una vez por semana, ¿vale? Los domingos, pues yo puedo ir comparando de domingo a domingo cómo ha ido fluctuando el peso corporal. Pero como hemos visto que hay muchos indicadores que nos hacen fluctuar el peso corporal, pues digamos que a lo mejor un domingo, por lo que sea, aunque me pese en ayunas, pues he consumido más ingesta de líquidos o pues he consumido más sal de lo habitual, más carbohidratos de lo habitual, estoy con el periodo, ¿vale? En el caso de que fuera una mujer o lo que sea. Entonces, realmente puede haber mucha variabilidad de domingo a domingo, ¿vale? Si solamente estoy viendo un punto estático, que sería un domingo, y lo comparo con otro punto estático, si sería otro domingo. Entonces, para solucionar esto, la mejor forma de hacerlo y la forma en la que yo a mis clientes les recomiendo que utilicen los pesajes es, en lugar de utilizar un peso corporal, utilizar el peso medio de un periodo. En este caso, de una semana, si cogemos una semana como periodo de tiempo, pues sería utilizar el peso medio de toda esa semana. Y de esta forma, pues si nos pesamos 4 o 5 veces a la semana, ¿vale? 4 o 5 días por semana, al final cuando llegue el domingo, en lugar de coger como referencia el peso del domingo, lo que hago es sumar todos los pesajes, ¿vale? Suponemos que nos hemos pesado todos los días, ¿vale? Por hacerlo sencillo. Pues si sumo el peso del lunes, el del martes, el del miércoles, el del jueves, el del viernes, el del sábado y el del domingo, y lo que hago es los sumo todos, los divido entre 7, es decir, saco la media, y ese peso medio es el que yo voy a comparar con el de la semana siguiente, porque de esta forma lo que hago es diluir todos estos factores que afectan al peso corporal. Y de esta forma el peso corporal es algo más preciso, hablando realmente de que el peso corporal no es para nada preciso, pero lo que hago es diluir estos factores que pueden afectar a esa variación del peso corporal y por tanto es algo más preciso que si solamente me peso pues los domingos o los lunes o los martes o los días que sea, ¿vale? Porque al final si yo cojo, como digo, un periodo de tiempo y lo que hago es coger ese peso medio a lo largo de ese periodo, en este caso una semana, es mucho más útil a la hora de determinar pues, si la tendencia va hacia arriba o si va hacia abajo o si se mantiene, pero utilizando el peso medio. De esta forma pues, podemos escoger pesarnos cada día, ¿vale? De lunes a domingo, y al final pues el domingo coger el peso medio de todos los pesajes anteriores, ¿vale? Y luego compararlo con el peso medio del domingo siguiente. Eso sería una forma de hacerlo, pero básicamente no hace falta obsesionarse con todo esto. Simplemente pues con que nos pesemos 4 o 5 veces o incluso 3 veces por semana, pues sería suficiente. Al final lo que necesitamos son varios puntos a lo largo del periodo para poder sacar una media. Lógicamente, cuantos más puntos tengamos, el peso corporal será más preciso, pero no hace falta hacerlo durante los 7 días. A lo mejor hay semanas que te pesas los 7 días, otras semanas que te pesas 4 días, y otras semanas que te pesas 3 días, y otras semanas que a lo mejor te pesas 2. Pero al final de lo que se trata es de cuantos más puntos tengas, cuantos más pesajes tengas, el peso corporal será más fiable y de esta forma pues será un mejor indicador. Pero eso no significa que tengamos que obsesionarnos con la báscula y estar todos los días pesándonos. Sí que es cierto que hacer de pesarnos un hábito pues puede hacerlo mucho más fácil, porque al final lo haces de forma automática. Te levantas y vas derecho al baño a pesarte, apuntas el peso corporal en cualquier aplicación, en un cuaderno, donde sea. Lo más fácil es en una aplicación del móvil, en cualquiera de las muchísimas que hay, y simplemente, pues, como digo, anotamos ahí el peso sin ninguna implicación emocional, sin pensar si es más o si es menos que la última vez que me pesé, nada de esto. Como digo, si tenemos estas implicaciones
lo mejor es no pesarse y ya está. Pero si estamos libres de implicaciones emocionales, pues sería eso, pesarnos, apuntamos el peso corporal en cualquier app o en cualquier sitio para apuntar estos datos, y luego al final de la semana o de las 2 semanas o del mes, me da igual realmente el periodo que utilicemos de comparación, lo más sencillo y lo más utilizado es hacer una semana. Cojo esos pesajes de esa semana, saco el peso medio y de esta forma consigo diluir esos factores que pueden hacer fluctuar el peso corporal, y por tanto es un indicador algo más fiable. Y para mí es la mejor forma de utilizar los pesajes para analizar el progreso físico, pero sobre todo lo importante es lo primero, que al final el peso corporal no es más que una variable más, un indicador más para ayudarnos a ir analizando este progreso físico, pero no es el único. Con lo cual no os quedéis únicamente con el peso corporal, porque como he dicho, el peso corporal no deja de ser la fuerza que ejerce tu cuerpo sobre la Tierra. Así que espero que te haya gustado este vídeo, espero que hayas entendido la utilidad que tiene pesarse, sobre todo cómo hacerlo de forma que puedas reducir al máximo todos los factores que hacen fluctuar el peso corporal, y espero que de esta forma pues el hecho de pesarte o no pesarte no deje de ser una elección personal, que hagas lo que quieras y que si decides pesarte pues hacerlo de esta forma utilizando los pesos medios es la forma más eficiente de hacerlo. Así que espero que te haya gustado este vídeo. Si te ha gustado pues dale a like, suscríbete y por supuesto no dejes de visitar la academia fitnessenlanube.com, porque ahí tenemos todas las formas posibles, digamos, de estimar el progreso físico utilizando estos pesos medios y otros muchos indicadores que nos van a ayudar a determinar cómo vamos evolucionando a nivel físico.